Estimados hermanos, en esta ocasión quiero presentarles a ustedes algunos pasajes interesantes del Antiguo Testamento, especialmente en donde se nos promete que nuestro Señor Jesucristo va a reinar personalmente aquí en la tierra, en este mismo planeta. Y es importante que ustedes tomen nota de estos pasajes bíblicos porque son contundentes, son definitivos, que demuestra que nuestro Señor volverá a la tierra nuevamente y pisará este planeta y reinará desde Jerusalén, la ciudad del gran rey. David tenía su reino, tenía ese reino leyes, tenía ese reino súbditos y tenía un territorio. Así pues, cuando se establezca este reino, también tendrá un territorio, súbditos y la autoridad real, los que gobiernan con el rey, sus asociados. Vamos a empezar leyendo el Salmo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Acá dice lo siguiente. David dice que el Mesías reinará sobre los confines de la tierra, en estos versículos, sobre los confines de la tierra, desde el monte Sión en Jerusalén. Ustedes pueden ver esos versículos, pero yo estoy abreviando. En estos versículos se nos dice que Jesús, el Mesías, reinará sobre los confines de la tierra. Así que estamos hablando no de otro sitio, no otro planeta, sino de la tierra. En el Salmo 22, 27 al 31, David afirma otra vez que al Mesías le será dado dominio sobre los confines de la tierra en el tiempo cuando él reine sobre las naciones. Lean ustedes en el Salmo 22, 27 al 31. También sería bueno que lean ustedes el Salmo 47, donde los hijos de Coré se regocijan del día cuando el Señor será el gran rey de toda la tierra, y declaran que esto ocurrirá cuando el Señor someta a las naciones bajo nuestros pies. En el Salmo 67, un salmista no identificado habla proféticamente del tiempo cuando las naciones del mundo se alegrarán y cantarán con júbilo. Esto será cuando el Señor venga para juzgar a los pueblos con equidad. En ese tiempo, el Señor guiará a las naciones de la tierra para que todos los términos de la tierra le teman. Eso es lo que estamos viendo, o lo que podemos concluir del Salmo 67. En el Salmo, o en Salmos 89, 19 al 29, Etán, el salmista, habla del pacto davídico y proclama que será cumplido cuando Dios haga a su primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Interesante. En el Salmo 110, David dice que vendrá un tiempo cuando Dios pondrá a los enemigos del Mesías como estrado bajo sus pies. Eso ocurrirá cuando el Mesías extienda su cetro de poder desde Sion. En ese tiempo, él dominará en medio de sus enemigos. Es decir, los enemigos de Jesús serán súbditos de su reino. Él gobernará sobre sus enemigos. De ahí que los testigos de Jehová tengan un problema cuando afirman que Jesús va a reinar sobre los testigos de Jehová llamados la grande muchedumbre, considerados como las otras ovejas,
que son fieles ahora y que entran al reino de Cristo como súbditos, pero acá vemos que son enemigos sobre quienes reina el Mesías, el Cristo. Entonces, repito, esto ocurrirá cuando el Mesías extienda su cetro de poder desde Sión. En ese tiempo él dominará en medio de sus enemigos, porque él quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. El Salmo 132, 13 al 18, un salmista no mencionado, habla del cumplimiento de Dios del pacto davídico. Dice que ocurrirá en un tiempo cuando el cuerno de David renazca para reinar desde Sión. Dice que su corona brillará y él hará de Sión su lugar de reposo para siempre, porque él habitará allí. También el profeta Isaías habla de este reinado futuro del Mesías en la tierra. En Isaías 2, 1 al 4, y ustedes van a estar anotando estos pasajes, Isaías dice que en los postreros de los tiempos, el Mesías reinará desde el monte Sión en Jerusalén y el mundo entero experimentará la paz. Qué interesante y qué hermoso. En Isaías 9, 6 al 7 también leemos, el Mesías reinará desde el trono de David, dándole al mundo un gobierno de paz, justicia y rectitud. Nota, el trono de David no está en el cielo, está localizado en Jerusalén. Vea usted el Salmo 122. Jesús no está ahora en el trono de David, definitivamente. Él está sentado a la diestra de su Padre, en el trono de su Padre. Véase Apocalipsis 3:21. En Isaías 11, 3 al 9, el Mesías traerá rectitud y justicia a la tierra cuando Él regrese para destruir a los malos. En ese tiempo, la maldición será quitada y los reinos vegetal y animal serán restaurados a su perfección original. En Isaías 24, 21 al 23, cuando el Mesías regrese, castigará a Satanás y a sus hordas demoníacas en los cielos y luego castigará a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces él reinará en el monte Sión y en Jerusalén, con el propósito de manifestar su gloria. También el profeta Isaías habla de este reino futuro del Mesías en la tierra. En Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey con sabiduría y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nota, el término renuevo es un título mesiánico. En Jeremías 33, 6 al 18, dice que vendrá un día cuando el Señor reunirá a los dispersos de Judá e Israel y salvará a un gran remanente. En ese tiempo, el Señor hará que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en la tierra. También el profeta Ezequiel habla del reino mesiánico con estas palabras. Ezequiel, por ejemplo, 20, 33 al 34. Ezequiel capítulo 20, versículos 33 al 44. El Señor dice que vendrá un día, en estos versículos, cuando Él reunirá a los judíos en su tierra y entrará en juicio con ellos. Él dice que ese tiempo seré rey sobre ustedes. Él luego añade que toda la casa de Israel, toda ella, me servirá en la tierra. En Ezequiel 37, 24 al 28, leemos también que el Señor dice que Él habitará en medio de Israel después que un remanente de los judíos sea reunido en la tierra y salvado, y Él promete que mi siervo David será príncipe
de ellos para siempre. En Ezequiel 39, 21 al 29, el Señor dice que después de la batalla de Armagedón, en los versos 17 al 20, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. En Ezequiel 43, 7, dice que mientras se le da un recorrido del futuro templo milenial, el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. En Daniel también vemos profecías similares. En Daniel 7, 13 al 14 y 18 y 27, Daniel dice que se le dio una visión en la que vio que al Mesías, o sea, al Hijo del Hombre, Dios Padre, o Dios el Padre, anciano de días, le daba dominio sobre toda la tierra. Luego añade en los versículos 18 y 27 que el reino es compartido con los santos del Altísimo y que a ellos se les permitió ejercer soberanía con él sobre todos los reinos debajo de los cielos. Oseas también profetiza el reino mesiánico, y por ejemplo en el capítulo 3 y versículos 4 y 5, los judíos serán puestos aparte por muchos días, pero vendrá un tiempo en los últimos días cuando ellos volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. En Joel, capítulo 3, versículos 14, 17 y 21, Joel dice que después de la batalla de Armagedón, versos 14 al 16, el Señor habitará en Sión, mi santo monte. Él repite esto en el versículo 21 y en el versículo 17, él identifica a Sión como la ciudad de Jerusalén. En Miqueas, capítulo 4, o sea, también el profeta Miqueas profetiza el reino mesiánico. En Miqueas 4, 1 al 7, Miqueas repite con mayores detalles la profecía contenida en Isaías 2. Así como Isaías afirma que el Señor hará a Jerusalén la capital del mundo. El mundo será inundado con paz y prosperidad. Todos los creyentes judíos serán reunidos en Israel y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión. Sofonías también habla del reino mesiánico. Capítulo 3, versículos 14 al 20. Este libro entero está dedicado a una descripción del día en el que el Señor volverá a la tierra en venganza. El profeta dice que al final de ese día, cuando los enemigos del Señor hayan sido destruidos, el remanente judío gritará con júbilo de victoria, porque el Rey de Israel, el Señor, estará en medio de ellos. Ageo, el profeta Ageo también habla del reino mesiánico. En el capítulo 2, versículos 20 al 23, el Señor dice que vendrá un día cuando Él trastornará los tronos de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Luego, usando a Zorobabel, gobernador de Judá, como un tipo del Mesías, el profeta añade: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La referencia al anillo de sellar significa que el Padre le otorgará a su Hijo autoridad para gobernar. El profeta Zacarías también habla del reino mesiánico en el capítulo 2, versículos 10 al 13. El Señor dice que cuando Él vuelva, morará en medio de los judíos y poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. En Zacarías 6, 12 al 13, cuando el Mesías, el renuevo, regrese, Él construirá un templo
y dominará en su trono. Y los oficios de sacerdote y rey serán combinados en él. Por eso, él será un sacerdote en su trono. Zacarías 8, 2 al 3, el Señor promete que cuando Él regrese a Sion, Él morará en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. En Zacarías 9:10, el Mesías traerá paz a las naciones y su señorío será de mar a mar. Zacarías 14, 1 al 9, el Mesías regresará al monte de los olivos. El monte se partirá a la mitad cuando sus pies lo toquen, y el remanente judío que quede vivo en Jerusalén huirá de la ciudad y se esconderá en las hendiduras del monte. El versículo 9 dice que en ese día el Señor será rey sobre toda la tierra. Estimados amigos, tenemos por delante grandísimas promesas de ver nuevamente un mundo de justicia cuando el Mesías, el Cristo, regrese a esta misma tierra para reinar desde Jerusalén, desde Sion, sobre sus enemigos. Esto es importante. Sus súbditos habrán sido sus enemigos a quien él va a someter. No pueden ser cristianos, o creyentes, o fieles. Son personas que han estado contra Jesús. Y esto también está visto en Zacarías, que es lo que nos dice que los que sobrevivan a la final batalla, al llamado Armagedón, ¿no? Estas personas van a entrar dentro de su reino, de sus enemigos, y él los va a gobernar con vara de hierro. Esto nos indica que no son personas fáciles, que van a requerir que se les rija con vara de hierro. No son creyentes, no son súbditos creyentes, son personas que necesitarán ser regidas con vara de hierro. Y tampoco, como dicen erradamente los testigos de Jehová, que los súbditos serán aquellos testigos de Jehová de la grande muchedumbre y los grandes dignatarios o los héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan ustedes que nuestro rey David pueda ser simplemente un súbdito de su propio reino y tenga que ser regido como un enemigo con vara de hierro, como también Abraham, Isaac y Jacob? Absurdo. Todos ellos, hombres de la fe del Antiguo Testamento, que aceptaron por fe la buena nueva que a ellos también se les anunció, también tendrán que participar como autoridades reales en ese reino. Abraham, el padre de la fe, no puede ser un súbdito del reino de Cristo, un súbdito de aquellos que son también de la misma fe de Abraham. Entonces, él también va a entrar a reinar con Cristo. Y David será resucitado también para estar en su propio reino. Porque el reino es el reino de David. Es el reino de David. Y así clamaba la gente cuando entraba Jesús a Jerusalén: Hosana, bendito el reino de David que viene. El reino de David que viene. Imagínense usted, el reino de David. Y vamos a pensar nosotros por un instante que David, el rey, va a ser súbdito de su propio reino. Hay algunos hermanos que todavía no entienden este punto por terquedad, lamentablemente. Degradar a nuestro gran rey David, un hombre que Dios amó y a quien dio promesas sublimes, pues no lo va a poner pues como súbdito de su propio hijo, ¿no? Y ser regido con vara de hierro como si fuera un enemigo. Mucho cuidado con esa blasfemia. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.